que preparamos con las charlas que teníamos programadas de reumatología. En el día de hoy va a hablar la doctora Paola Juárez, que es una pediatra reumatóloga infantil que trabaja en el Hospital Materno Infantil de Salta y en el Hospital de Santiago del Estero. Ella nos va a hablar sobre las vasculitis, las más frecuentes en pediatría. Hola Paola, te dejo cuando vos quieras arrancar y las preguntas las hacemos al final. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Paola, como me presentó la doctora. ¿Sí? Antes que nada quería agradecer al comité organizador de la SAP de Paraná por invitarme a dar esta charla. Y en este momento la clase que nos aqueja es vasculitis, púrpura de Schönlein-Henoch y enfermedad de Kawasaki, que como decía la doctora bien, son las vasculitis más frecuentes que vemos en pediatría. Antes que nada, para saber en dónde se ubican estas vasculitis o cuál es la clasificación, tenemos la clasificación de Chapel-Hill del 2012, donde podemos ver ¿sí? que por un lado la vasculitis de Schönlein-Henoch ¿sí? se clasifica dentro de las vasculitis de pequeños vasos, y por otro lado la enfermedad de Kawasaki dentro de las vasculitis de medianos vasos. Primero vamos a hablar de la púrpura de Schönlein-Henoch o vasculitis por IgA, también llamada, ¿sí? que es la más frecuentemente vista en pediatría. Esta es una vasculitis muy frecuente que se afecta a los niños, sobre todo entre la edad de 3 a 8 años. ¿sí? Es muy rara que aqueje a niños menores de 2 años y la incidencia varía entre 8 a 20 pacientes cada 100.000 niños. ¿sí? Es un poquito más frecuente en los varones y la incidencia se duplica o es más frecuente en invierno y otoño, y generalmente la mayoría de los pacientes está precedida por un cuadro de catarros de viales superiores. Según los consensos, lo que dicen que en pacientes que empieza, digamos, las vasculitis menores de 6 años, es más frecuente observar el compromiso articular, y en pacientes que empiezan en más de 6 años, es mucho más frecuente que presenten recurrencias de esta enfermedad y sobre todo el compromiso renal. Generalmente son cuadros benignos que se autolimitan, la mayoría entre 6 a 8 semanas después de iniciado el cuadro, y el pronóstico a largo plazo está relacionado sobre todo con el compromiso renal, que es lo que más hay que ir observando en estos niños. En cuanto a la etiopatogenia, como decíamos, casi siempre en la mayoría de los pacientes hay un gatillo infeccioso. ¿sí? Dentro de los gatillos infecciosos se vieron sobre todo el estreptococo del grupo hemolítico del grupo A veces hay algunos niños que tienen antecedentes de vacunaciones previas o algunas infecciones virales, ¿sí? Y como decíamos, prevalece sobre todo en el invierno y el otoño. Generalmente es de causa desconocida esta enfermedad y se ha relacionado con la disfunción de lo que son los linfocitos T y ciertos polimorfismos genéticos, o sea, se dice que hay una susceptibilidad del individuo, digamos, a padecer esta enfermedad. Lo que es que hay aumento en la producción de IgA, aumento de inmunos complejos circulantes de IgA y depósitos de esta IgA en las biopsias de piel y riñón. En cuanto al diagnóstico, tenemos los criterios clasificatorios de EULAR, ¿sí? En donde tenemos como criterio obligatorio la presencia de púrpura, ¿sí? Que ya vamos a ver bien cuáles son las características de la púrpura, pero generalmente se dice que es una púrpura palpable en pantalón, ¿sí? Porque aparece predominantemente en miembros inferiores y que no está asociado a trombocitopenia. ¿sí? Y sumado a esto tiene que haber al menos uno de los siguientes criterios, que es el dolor abdominal, la histopatología compatible con vasculitis leucocitoplástica, ¿sí? La presencia de artritis o artralgias y la afectación renal. En cuanto a la piel, decimos que casi el 100% de los pacientes tienen esta manifestación inicial, ¿sí? Que es por lo que acuden generalmente a la consulta, y se caracteriza por ser un exantema maculopapular, ¿sí? Que la mayoría no es urticariforme, no pica, ¿sí? Pero en algunos casos puede ser pruriginoso, es palpable, ¿sí? Son máculas aproximadamente entre 2 a 10 milímetros, puede estar acompañado de petequias, equimosis, que son coalescentes, y generalmente son simétricas, sobre todo en miembros inferiores y zonas de declive que soportan la presión en los pies, los tobillos, pero también puede aparecer en miembros superiores y en algunas ocasiones también en abdomen, tronco. ¿sí? Generalmente es de inicio agudo, en días o semanas, y el exantema suele aparecer en brotes, ¿sí? En el mismo paciente se pueden ver distintos estadios evolutivos de las lesiones, y en algunos casos más severos, ¿sí? Más atípicos, pueden aparecer ulceraciones. En algunos casos también los pacientes se vio edema doloroso subcutáneo que acompaña en el cuero cabelludo y en el escroto, que siempre hay que revisar en los niños.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que las manifestaciones articulares son una de las más frecuentes, hasta el 80% de los pacientes pueden tener manifestación sobre todo de artralgias, ¿sí? Afecta predominantemente lo que son miembros inferiores, tobillos y rodillas, y es generalmente dolorosa, que a veces el niño se niega a deambular, provocando, digamos, impotencia funcional, y generalmente es autolimitada. Lo que decimos que generalmente se produce por edema, digamos, en la zona periarticular, y generalmente no hay derrame articular, pero sí hay mucho dolor y limitación, y es más, digamos, secundario a las lesiones en piel. Y en cuanto al compromiso gastrointestinal, se puede producir entre 50 al 75% de los pacientes. El más frecuente de observar es el dolor abdominal, que generalmente es un dolor abdominal cólico, ¿sí? De leve a moderado, que a veces puede acompañarse de vómitos, y en otros casos puede ser muy intenso, ¿sí? Que por ahí son motivo de consulta en las guardias pediátricas. Hasta un 30% se puede acompañar de sangrado gastrointestinal, ya sea microscópico o macroscópico, y el sangrado masivo es muy poco frecuente, pero es una urgencia dentro de esta enfermedad. La invaginación intestinal es la complicación, una complicación bien reconocida en púrpura Schoenlen-Henoch, pero es rara de encontrar. Lo que se afecta predominantemente es el intestino delgado, ¿sí? El dolor generalmente es de zona periumbilical o epigástrico, ¿sí? Las complicaciones, como decíamos, hemorragia, las más frecuentes, ¿sí? La invaginación, que es muy poco frecuente, pero es una complicación quirúrgica muy grave, ¿sí? Y que puede encontrarse en estos pacientes, y hay que tenerlo en cuenta en pacientes con dolor abdominal muy intenso, ¿sí? Con púrpura palpable. En cuanto al compromiso renal, sí, hasta el 60% de los pacientes se vio que pueden tener este compromiso renal, y una pequeña proporción, sí, hasta el 1% puede resultar en enfermedad renal crónica. La aparición generalmente del 91% de da entre las 6 semanas o hasta los 6 meses de aparecida la púrpura, ¿sí? Y el 1 o el 2% de los pacientes pueden tener esta complicación a largo plazo. Lo más frecuentemente de encontrar son hematurias microscópicas aisladas, ¿sí? O macroscópicas en algunos casos, la presencia de proteinuria, que es raro sin hematuria, la presencia de hipertensión, por eso es súper importante controlar la presión arterial en estos niños, la presencia de nefritis o síndrome nefrótico, ¿sí? A veces compromiso mixto, nefrítico y nefrótico, y una pequeña proporción pueden presentarse como insuficiencia renal aguda. Como para tener en cuenta, sí, hay estudios que vieron cuál tiene mayor riesgo de hacer este compromiso renal, de llegar a una nefritis, y se vio que los niños de mayor edad a su diagnóstico, entre 7 a 10 años, tienen mayor frecuencia, los pacientes masculinos, ¿sí? Que tienen síntomas abdominales severos al inicio del diagnóstico, aquellos que tienen púrpura persistente, ¿sí? Los pacientes que tienen múltiples recurrencias de la enfermedad, y los pacientes que a su debut tienen un laboratorio con leucocitos mayor a 15.000 o plaquetas mayor a 500.000. Otras manifestaciones que son menos frecuentes de encontrar, pero hay que tenerlas en cuenta, son dentro de estas las urogenitales, que generalmente se manifiesta como orquitis, ¿sí? A veces puede simular una torsión testicular en los niños. Manifestaciones neurológicas como cefalea, ¿sí? Vasculitis cerebral, que es rarísima, pero hay que tenerla en cuenta, ¿sí? En cuanto al pulmón, también se puede presentar como neumonías o hemorragias alveolares difusas, ¿sí? Y manifestaciones más raras, ¿sí? Pacientes que pueden presentar miositis, carditis o uveitis anterior. Esto como para tener en cuenta, digamos, de la epidemiología aquí en nuestro país. Es un estudio que se hizo en el Hospital Posadas de Buenos Aires, con un total de 339 pacientes con púrpura Schoenlen-Henoch, aunque el 78% se manifestaba de forma atípica, y un 22% tenía manifestaciones atípicas poco usuales, como ser cefalea, púrpuras ampollares, compromiso testicular, miren, hasta un 10%, miositis, ¿sí? Conjuntivitis hemorrágica, epistasis o hemoptisis. La edad no varió, digamos, de la población en general, sí, la media fue de 7 años, un poquito más frecuente en el sexo masculino. Como vemos, la incidencia es mayor en el otoño, pero vieron que en invierno y primavera es casi similar. La mayoría precedido por catarro de vía aérea superiores, ¿sí? Y los síntomas más frecuentes fueron, bueno, el 100% presentaba la púrpura, como decíamos que es criterio obligatorio, ¿sí? Hasta un 82% presentaban compromiso articular, la mayoría artralgias, síntomas abdominales, un 54%, y dentro de eso el dolor abdominal era el más frecuente. Y dentro del compromiso renal vimos que un 19% presentó compromiso renal,
La hematuria aislada era la manifestación más frecuente, pero miren que de ese 19%, un 22% tuvo nefritis o compromiso renal moderado a grave, con caída de filtrado glomerular, inclusive en 2 pacientes. Y manifestaciones con menos frecuentes, como ser edema del cuero cabelludo, 26 pacientes, edema escrotal y sacro, 45 y 15 pacientes. Esto como para tener en cuenta, no voy a nombrar a todos, pero siempre que hay una púrpura de Schoellen-Henoch es importante, o que un paciente se manifieste con estas lesiones purpúricas, dolor abdominal, ¿sí? Artralgias, tener en cuenta todos los diagnósticos diferenciales que hay en pediatría, ¿sí? Púrpuras por otras causas, desde causas infecciosas, ¿sí? Complicaciones por hipersensibilidad, secundaria a medicamentos, ¿sí? Otras enfermedades reumatológicas que vemos en pediatría, como ser, no sé, la púrpura, la poliarteritis nodosa, la vasculitis ANCA, ¿sí? El lupus, ¿sí? Que a veces puede manifestarse inicialmente de esta forma, ¿sí? Y sobre todo las enfermedades oncohematológicas, siempre tenerlas presentes. ¿Qué hacer cuando llega un niño con una sospecha de púrpura de Schoellen-Henoch? Siempre lo más importante, la anamnesis y un buen examen físico, siempre revisar de la cabeza a los pies al niño, ¿sí? Cuando la clínica no es concluyente o genera algunas dudas, lesiones en piel que no son las más típicas de la púrpura de Schoellen-Henoch, es importante pedir un laboratorio, sobre todo pidiendo un hemograma para ver cómo están las plaquetas, un coagulograma, y bueno, aquí también se puede agregar, que no lo puse ahí, una función renal, ¿sí? Siempre en estos niños, ¿sí? La medición de TA es sumamente importante, y el seguimiento con orinas, que como decimos, el compromiso renal es lo que marca el pronóstico de esta enfermedad a largo plazo. Según las últimas recomendaciones del SHARE, ¿sí? Que son unas guías que vemos en reumatología para niños, ¿sí? Lo que recomiendan es que la biopsia de piel quede solamente excluida para pacientes con casos de lesiones atípicas que generen muchas dudas, o para la exclusión de otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y la ecografía abdominal solamente en pacientes que presentan dolor abdominal muy intenso. En cuanto a la biopsia de piel, lo que se puede encontrar, ¿sí? Son depósitos de IgA y C3 en los capilares y las vénulas de las demisuperficiales, que queda esto, digamos, patrimonio del dermatólogo hacer la biopsia de piel, solamente, como decimos, cuando generen dudas, porque el diagnóstico es meramente clínico. En cuanto al tratamiento, sí, las medidas iniciales, sí, las más importantes son sobre todo el reposo, sí, porque se vio que los niños que tienen mucha movilización hacen brotes más frecuentes, sobre todo las primeras semanas. Una hidratación importante, explicarle a los papás, ¿sí? En cuanto al manejo del dolor, lo que dicen las guías es que hay que usar paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ¿sí? En pacientes que presenten sobre todo dolor articular importante, en pacientes, lo que dicen, digamos, que pacientes que tienen la función renal, no está contraindicado el uso de AINES, que por ahí no se lo quieren dar cuando se cree que tiene compromiso renal, ¿sí? Y en pacientes que tienen asociado dolor abdominal, también se podría usar estos AINES, ¿sí? Y solamente están contraindicados cuando hay presencia de sangrado intestinal activo. Y siempre, como decíamos, la medición de la TA. En cuanto al uso de corticoides, ¿sí? Las indicaciones de las guías dicen que el uso de corticoides está relegado solamente a pacientes que presentan orquitis o vasculitis cerebral, ¿sí? O hemorragia pulmonar, o que tienen compromiso o vascular, digamos, manifestaciones de vasculitis en algún órgano importante. Y por otro lado, en los pacientes que presentan dolor abdominal muy severo o que tienen sangrado intestinal. Solamente en estos casos está indicado el uso de corticoides, que por ahí se usa de forma indiscriminada, o sea, en pacientes que tienen dolor articular, en esos casos no está indicado, ¿sí? Y aquí siempre recomiendo consultar siempre al reumatólogo infantil, si es que hay disposición y se puede. Los corticoides generalmente se usan de 1 a 2 semanas y se va descendiendo lentamente en la quincena posterior hasta suspender dentro del primer mes. En cuanto al tratamiento de la nefritis, ¿sí? Las recomendaciones dicen que cuando un paciente tiene hematuria microscópica, sin disfunción, digamos, sin disminución de la función renal y sin proteinuria, se hace un seguimiento del paciente, igualmente cuando la proteinuria, digamos, es leve o moderada y no es persistente llamamos a más de 4 semanas de proteinuria, se hace un seguimiento clínico del paciente. Pero cuando esta proteinuria es severa, más de 50 miligramos por kilo día, o tiene compromiso de la función renal, o la proteinuria, este rango nefrótico persiste por más de 4 semanas, es importante consultar al nefrólogo pediatra, y depende de eso seguramente va a ir a biopsia renal y los diferentes tratamientos, que eso es en consenso también entre el nefrólogo y el reumatólogo infantil.
En cuanto al seguimiento, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, si ante un paciente con púrpura de Schoenlen-Henoch, lo que se recomienda es que en el primer mes se pidan orinas completas, solamente sedimento urinario y medición de la TA y control clínico, ¿sí?, en el paciente de forma semanal. Posteriormente, hasta el tercer mes, ¿sí?, se recomienda sedimento urinario y controles clínicos de forma quincenal, dos veces por mes. Y posteriormente, ¿sí?, controles de TA y orinas, al menos hasta el primer año de debut de la enfermedad, ¿sí?, de forma mensual. A veces, digamos, cuando el paciente viene estable, ¿sí?, sin compromiso renal ni nada, se puede hacer controles inclusive cada 2 meses o 3 meses. Lo que se dice es que cuando el paciente no presenta compromiso renal al año, ¿sí?, se puede discontinuar el seguimiento, ¿sí?, y cuando el paciente presenta hematuria microscópica, se puede hacer un control anual. En cualquier momento, si el paciente llegara a presentar hipertensión o proteinuria o hematuria microscópica también, ¿sí?, es importante repetir el examen clínico, ¿sí?, valorar, pedir la orina completa y además un laboratorio con función renal, ¿sí?, y dependerá también del pediatra tratante o del reumatólogo infantil, digamos, que da criterio de ellos el seguimiento del paciente. Y nuevamente, interconsulta al nefrólogo cuando, que esto es súper importante, cuando el paciente presenta hipertensión, ¿sí?, una función renal que está alterada, hematuria macroscópica, síndrome nefrótico, ¿sí?, o síndrome nefrítico agudo y proteinuria persistente más de 4 semanas. ¿Cuáles son los pacientes que generalmente se internan? Son los pacientes que tienen dolor o sensibilidad en lo que son la zona de los testículos, dolores abdominales severos, ¿sí?, la presencia de compromiso articular o pacientes que tienen dificultad para deambular con impotencia funcional, pacientes que tienen proteinuria asintomática o evidencia de sangrado intestinal son generalmente los pacientes que se internan. ¿Cuál es el curso y pronóstico de esta enfermedad? La mayoría tiene un pronóstico excelente, ¿sí? Casi el 2/3 de los pacientes resuelven en 4 semanas. Hasta un 33% pueden tener recurrencias, que se dijeron en los diferentes estudios, dicen que hasta entre 4 y 18 meses puede haber recurrencias de la enfermedad, ¿sí? Generalmente son cursos más breves y los niños más pequeños son los que tienen menor índice de recurrencias. En cuanto a las recurrencias, tienden a imitar el episodio original, pero ser cada vez más leves y de menor duración. Aparecen de forma espontánea o bien relacionado también a catarros de vías superiores, y lo que se dice es que la recurrencia o el grado de recurrencia por ahí no predice una peor evolución a largo plazo. Y la morbimortalidad de esta enfermedad está dada a corto plazo por el compromiso gastrointestinal, que siempre hay que tener atención y darle la pauta de alarma a los padres, y por otro lado a largo plazo por el compromiso renal. En cuanto a pacientes con nefritis clínica, se dice que el seguimiento debe ser por al menos de 5 años. En aquellos que presentan lesiones mínimas en riñón, ¿sí?, el 75% se recupera en 2 años, y hasta un 66% de las glomerulonefritis rápidamente progresivas progresa a falla renal en el primer año. Y como decíamos, un pequeño porcentaje, que hay que estar alerta por eso al riñón, ¿sí?, puede llegar a enfermedad renal crónica terminal. Ahora vamos a hablar un poco sobre enfermedad de Kawasaki. Esta es una vasculitis sistémica aguda, ¿sí?, que también es autolimitada y de etiología desconocida y que afecta predominantemente, como decíamos, las arterias de pequeño y de mediano calibre. Es la causa más común de enfermedad coronaria adquirida en los niños. En Japón tiene una alta prevalencia y en Argentina se dice que hay 4 casos cada 100.000 consultas y se da generalmente entre los 3 meses y los 5 años. Y también es un poquito más predominante o más frecuente en los varoncitos. En cuanto a la fisiopatogenia, ¿sí?, como decíamos, de etiología desconocida, aún no está clara, pero se cree que hay una interacción entre lo que es un paciente susceptible genéticamente, infecciones y una desregulación inmune en el organismo. Se postula que un agente infeccioso, ¿sí?, desencadena la activación del sistema inmune, dirigida a todo lo que son las paredes vasculares en los niños que están, como decíamos, genéticamente predispuestos, y que hay toda una disregulación inmune con aumento de lo que son las citoquinas proinflamatorias y disminución de las citoquinas antiinflamatorias, que todo esto, como decíamos, produce inflamación en las paredes vasculares.
En cuanto a la clínica, sí existen 3 fases evolutivas. La aguda, que se da dentro de los primeros 10 días de la enfermedad, que es donde aparece la fiebre y las primeras manifestaciones sistémicas. La fase subaguda, que se da entre los 11 días y hasta los 25 días de la enfermedad, con desaparición paulatina de los signos clínicos, ¿sí? Aparición de la trombocitosis que ya vamos a ver, y aquí es cuando aparece la famosa descamación periungual, que generalmente aparece después de las 2 semanas, que puede extenderse a palmas y plantas. Y una fase de convalecencia hasta los 60 días, en donde los vasos se van recuperando y organizando de a poco, se normalizan lo que es el laboratorio con reactante fase aguda y plaquetas normales. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos según la AJA? ¿Sí? La fiebre tiene que tener más de 5 días de duración, ¿sí? Ya vamos a ver que eso ahora cambia un poco, ¿sí? Y más 4 de los siguientes criterios. Por un lado, la bilateral, que debe ser no exudativa, rash polimorfo, ¿sí? Cambios en la lengua y en la boca, cambios en las extremidades, perdón, y la presencia de adenopatía cervical. Obviamente siempre excluyendo otras enfermedades que puedan explicar el cuadro. En cuanto a fiebre, aparece en el 100% de los pacientes, generalmente es de inicio brusco y suele ser alta al inicio de la enfermedad, ¿sí? La conjuntivitis, como decíamos, suele ser seca, bilateral, a veces puede ser dolorosa, deja como un halo claro alrededor del iris la mayoría, y si se ve por el oftalmólogo pueden encontrarse uveitis anteriores. En cuanto al exantema, el exantema es un exantema polimorfo, ¿sí? Generalmente no vesiculoso que confluye, ¿sí? Es el más común, es la de encontrar, es un eritema, un exantema maculopapular difuso, que a veces se puede tornar urticariforme, a veces puede ser escarlateriforme, a veces psoriasiforme inclusive, o sea, tiene múltiples grados de aparición o formas de aparición en el niño. En cuanto a la afección de labios y cavidad bucal, también es muy frecuente de observar, ¿sí? En labios puede aparecer eritemas, sequedad, grietas, fisuras, descamación, sangrado espontáneo, como se ve ahí en la foto. En cuanto a la lengua, la famosa lengua en frutilla o aframbuesada, ¿sí? Donde hay aumento de las papilas y se vuelve eritematosa. En cuanto al cambio de las extremidades, generalmente lo que se suele observar son edema en dorsos de manos y pies o eritema en palmas y plantas, que generalmente es bilateral, y la linfoadenopatía cervical, que es otro de los criterios que es poco frecuente de encontrar, pero a veces está, ¿sí? Que generalmente es unilateral, ¿sí? Suele ser cervical anterior y tiene que medir más de 1,5 centímetros. En cuanto a hallazgos clínicos menos frecuentes, podemos encontrar estos pacientes que tengan compromiso articular, con artritis o artralgias. En el sistema genitourinario se puede encontrar uretritis con figura estéril, que es bastante frecuente de encontrar, ¿sí? Si uno busca en la orina. En cuanto al sistema nervioso, se vio que estos pacientes tienen claramente una irritabilidad muy marcada, ¿sí? Inclusive en algunas veces puede generar dudas, ¿sí? Hacer diagnóstico diferencial con meningitis, y llegan estos pacientes a hacerse punciones lumbares, ¿sí? Pero en estos pacientes lo que se encuentra que es una meningitis aséptica con cultivos todos negativos. En cuanto al compromiso gastrointestinal, algunos pacientes pueden presentar diarrea, vómitos, dolor abdominal, y el hidros biliar, que también es frecuente de encontrar hasta un 15% de los pacientes. Y otros hallazgos, ¿sí? También que son menos frecuentes, pero que son por ahí muy marcatorios de la enfermedad, el eritema y la induración en el sitio de la BCG. Inclusive en Japón se está planteando de ponerlo como criterio diagnóstico, ¿sí? Y menos frecuentes son la inflamación testicular, infiltrados pulmonares, ¿sí? Efusiones pleurales o el síndrome hemofagocítico, que ya vamos a ver. En cuanto al compromiso cardíaco, generalmente el compromiso cardíaco, la aparición de los aneurismas coronarios y las dilataciones coronarias aparecen después de la segunda semana de iniciado el cuadro de la enfermedad, ¿sí? Y sin tratamiento hasta un 20% de los pacientes puede desarrollar aneurisma. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar aneurisma? Son los pacientes masculinos, ¿sí? En los que el Kawasaki aparece, digamos, en edades extremas de la vida, o en pacientes muy chiquititos, menores a 1 año, o en pacientes más grandes, mayores de 5 años, en los que hay un retraso al diagnóstico, aquellos pacientes que para su tratamiento, que a veces son refractarios y requieren corticoides para el tratamiento y disminuir la inflamación, aquellos pacientes que se presentan con los criterios de forma incompleta, o aquellos pacientes que inicialmente presentan fiebre de origen prolongado, ¿sí? Esto como para saber más o menos lo que se puede encontrar en el ecocardiograma: son aneurismas, que son dilataciones segmentarias, ectasia cuando hay una dilatación uniforme, ¿sí? O alteraciones cualitativas de las arterias, como ser aumento en el brillo, ecogenicidad
o lumen irregular, ¿sí? Y hay diferentes percentilos, ¿sí? Para medir el Z-score de las arterias, y depende de eso, digamos, de si tiene un aneurisma o no. Por otro lado, la clasificación, cuando decimos que un Kawasaki es completo, cuando tiene un paciente fiebre de 5 días o más, ¿sí? Más 4 de las 5 características principales que nombramos. Incompleto cuando tiene la fiebre y no completa todas las características principales, pero tiene al menos 2 de estas características. Y aquí lo que decimos que el permiso coronario por ecocardio puede confirmar el diagnóstico, ¿sí? Y por otro lado, llamamos Kawasaki atípico a aquellos pacientes que por ahí son completos o incompletos, pero que tienen características inusuales de la enfermedad, ¿sí? Cumplen o no los criterios, como decíamos. Por ejemplo, que se presentan con shock séptico, síndrome de activación macrofágica, compromiso renal u otras características que son inusuales. Este algoritmo está bueno porque sirve para saber qué hacer o cómo actuar ante pacientes que no cumplen con todos los criterios, que por ahí el que cumple con todos los criterios es más fácil de diagnosticar, pero el problema surge cuando el paciente no cumple con todos los criterios o generan dudas algunos de los criterios mayores, ¿sí? Entonces, niños que tienen fiebre más de 5 días, 2 o más o al menos 3 criterios, ¿sí? Clínicos, o pacientes chiquititos que tienen fiebre por más de 7 días sin otra explicación, ¿sí? Uno lo que recomienda es hacer laboratorio, ¿sí? Si la PCR es bajita, ¿sí? Menor a 3 y la eritro menor a 40, lo que dice es que hay que hacer un seguimiento estricto, digamos, clínico, con laboratorios según necesidad, ¿sí? Si la fiebre es persistente. Y siempre, obviamente, hacer el ecocardiograma. Ahora, si el paciente presenta PCR altas, más de 3, o eritrosedimentaciones mayor a 40, ¿sí? Y 3 o más, menos estas características de laboratorio, ¿sí? Anemia o plaquetas mayor a 450.000 después del 7º día de fiebre, o albúminas bajitas o GOT elevadas, ¿sí? O glóbulos blancos elevados más de 15.000, o la presencia de más de 10 glóbulos blancos en la orina, o la presencia de un ecocardiograma positivo, el paciente sí o sí se considera o se recomienda que se realice tratamiento como una enfermedad de Kawasaki. Entonces, ante la evidencia de inflamación sistémica inexplicable, por ejemplo, una PCR elevada, una eritro alta o leucocitosis, se debe considerar siempre en un paciente hacer un ecocardiograma. El diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, lo que recomiendan es que debe considerarse siempre ante cualquier niño que presente una enfermedad exantemática febril y evidencia de inflamación, particularmente si persiste por más de 4 días, ¿sí? Aquí otra cosa, el diagnóstico y el tratamiento no deberían retrasarse si el paciente cumple, ¿sí? Con 5 de los 6 diagnósticos están presentes antes del 5º día, o sea, no siempre hay que esperar hasta el 5º día para hacer el tratamiento, ¿sí? Cuando presentan aneurismas coronarios, obviamente, o dilatación coronaria, ¿sí? O si hay evidencia de elevación persistente, más de 5 días de marcadores inflamatorios y fiebre persistente, especialmente sobre todo en los pequeños, los bebés más pequeños, los niños más pequeños, sin otra explicación. Y en aquellos pacientes que aún no han cumplido con todos los criterios, estos signos clínicos podrían ser de gran ayuda para reforzar la sospecha de Kawasaki, como ser la irritabilidad y, como decíamos anteriormente, el nuevo eritema o la induración en el sitio de inmunización por la BCG. En cuanto al laboratorio, se puede encontrar leucocitosis con neutrofilia, más de 15.000 blancos, anemia, ¿sí? Que siempre es normocítica, normocrómica, la presencia de trombocitosis que aparece siempre, generalmente más de 700.000 plaquetas en la fase subaguda después de la segunda semana y normaliza generalmente entre la 4ª y 8ª semana. Aumentos reactantes de fase aguda que se normalizan entre los 6 a 10 semanas. Siempre tener en cuenta que la BCG se puede aumentar, digamos, con el tratamiento con inmunoglobulina. El perfil lipídico también puede haber disminución del HDL, aumento de los triglicéridos. En cuanto al hepatograma, puede haber elevación de las transaminasas, aumento de la bilirrubina total, aumento de la gamma GT, ¿sí? Hipoalbuminemia, hiponatremia, que son marcadores de mal pronóstico en el Kawasaki. Y en el líquido cefalorraquídeo puede encontrarse, ¿sí? Una meningitis aséptica, como decíamos, con cultivos negativos. Y a veces la troponina cardíaca, que no siempre se pide, pero cuando se pide a veces su elevación puede marcar daño cardíaco. En cuanto a las imágenes, todos los pacientes con sospecha de Kawasaki deben someterse a un ecocardiograma, ¿sí? Y un electrocardiograma al inicio del estudio, tan pronto como se sospeche el diagnóstico. En el electrocardiograma lo que se puede encontrar es taquicardia sinusal, prolongación del PR y el QT, complejos de bajo voltaje, trastornos inespecíficos del ST o de la onda T.
Y en el ecocardiograma, que esto es importante tener en cuenta, en la primera semana no es esperable encontrar cambios coronarios. O sea que el ecocardiograma inicial en un paciente puede ser absolutamente normal, pero al día 7 puede encontrarse birefringencia y a partir de la segunda semana es cuando generalmente aparecen las dilataciones y los aneurismas. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Si ante un primer ecocardiograma es normal, la indicación es repetir a la segunda semana, ¿sí?, de iniciada la enfermedad. Si este es normal, se repite entre la sexta y la octava semana. Y si ese es normal, se puede dejar de hacer ecocardiograma, ¿sí? Ahora, si es patológico o hay inflamación persistente, activa, ¿sí?, en los laboratorios, el ecocardiograma, la indicación es repetir de forma semanal, ¿sí? Y en niños con aneurismas coronarios o con el electrocardiograma y el ecocardiograma se deben realizar de 3 a 6 meses, dependiendo de la gravedad de los aneurismas, que bueno, esto queda a patrimonio del cardiólogo. En cuanto a tratamientos, ¿sí?, para nombrarlos rápidamente, el tratamiento de primera línea es la inmunoglobulina endovenosa, ¿sí?, que se dice, digamos, que disminuye el riesgo de afección coronaria de un 30% a un 5%, ¿sí? La dosis es de 2 gramos por kilo, ¿sí?, y se pasa en 10 a 12 horas, generalmente entre el 5º al 10º día de iniciada la enfermedad. Perdón. Y la aspirina, ¿sí?, se inicia con dosis antiinflamatorias, ¿sí?, para prevenir la formación también de aneurismas. Y la dosis que antes se usaba, digamos, a dosis alta de 80 a 100, ahora las nuevas guías recomiendan que con una dosis de 30 a 50 miligramos kilo día tiene una buena efectividad, ¿sí? Se inicia por vía oral cada 6 horas, ¿sí?, entre el 5º al 10º día, hasta 48 horas después del cese de la fiebre. A partir del cese de la fiebre, ¿sí?, se puede descender la dosis a dosis antiplaquetaria, que es de 3 a 5 miligramos por kilo día, ¿sí?, una vez por día, de 6 a 8 semanas, si en el paciente en todos los controles cardiológicos no se encuentra compromiso coronario. En caso de aneurisma se puede mantener hasta la resolución de los mismos. En caso de pacientes que presentan aneurismas en regresión, la aspirina a largo plazo se vio que aún puede considerarse teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio. Se reconoce cada vez más que los pacientes con aneurismas en regresión pueden mostrar anormalidades de la función endotelial de la arteria coronaria comparables a aquellas personas o aquellos pacientes que presenten aneurismas de forma persistente. Entonces, por ahí, a consideración del cardiólogo también, ¿sí?, en estos pacientes, por más que estén en regresión, se puede considerar mantener la aspirina a largo plazo. Esto es más que nada para saber todos los efectos que tiene la inmunoglobulina, ¿sí?, que neutraliza agentes superantígenos, ¿sí?, inhibición de todo lo que son o supresión de todas las citoquinas proinflamatorias, neutraliza autoanticuerpos que son patógenos y tiene efectos antioxidantes. La inmunoglobulina endovenosa, sí, se recomienda. En pacientes con formas completas o incompletas, se dice que deberían ser tratados preferiblemente dentro de los 10 días de inicio de la fiebre, y esto tiene una fuerte evidencia, ¿sí? Si el paciente se reportara después de 10 días de iniciada la fiebre, la inmunoglobulina debe administrarse si hay evidencia de fiebre persistente o anormalidad en las arterias coronarias o inflamación persistente en los laboratorios, ¿sí? Y en aquellos pacientes que tienen defervescencia espontánea de la fiebre dentro de los 10 días, el tratamiento con inmunoglobulina queda a criterio del médico tratante, pero lo que recomiendan las guías es que debería ser considerado. En cuanto a la falla del tratamiento, hasta un 10 a un 15% pueden fallar al tratamiento de primera línea, ¿sí? Y queda a criterio del médico tratante, ¿sí?, segunda dosis de gamma globulina, si después de las 36 o a 48 horas de iniciada la primera dosis, el paciente persiste con fiebre o no hay mejoría de laboratorio con PCRs que no descienden más del 50%. Y si hay una falla a la segunda dosis de gamma globulina, se considera al paciente refractario al tratamiento y la indicación es pulsos de metilprednisolona endovenosos a dosis alta. Que igualmente esto sí queda, siempre es importante consultar al reumatólogo infantil, porque así como el corticoide, digamos, hay otros tratamientos, ya sean agentes biológicos o otras medicaciones, ¿sí?, que es más uso y patrimonio nuestro, que se pueden usar en pacientes con Kawasaki. Esto como para que sepan nomás, ¿sí? Hay múltiples medicaciones, múltiples tratamientos, digamos, alternativos en pacientes con enfermedad de Kawasaki resistente a gamma globulina, inclusive a corticoides, ¿sí? Y el tratamiento con corticoides cada vez se está usando más actualmente, ¿sí? Y debe considerarse administrar en pacientes con Kawasaki grave. ¿Quiénes son estos pacientes? Aquellos que son resistentes a la inmunoglobulina, ¿sí?, como decíamos, que persisten con fiebre o inflamación persistente en el laboratorio, 48 horas después de recibir la inmunoglobulina, la primera dosis,
o inclusive una segunda dosis de gamma globulina, aquellos pacientes que se presentan, ¿no?, con síndrome de activación macrofágica, con características de shock, que tienen menos de 1 año de edad, que son por ahí los que tienen peor pronóstico, o aquellos que presentan aneurismas coronarios o periféricos al diagnóstico, podría considerarse como tratamiento de primera línea corticoide. ¿Y cómo se usa el corticoide? Esto como para que sepan nada más, ¿sí? Lo que más usamos es que dice el régimen 2, ¿sí? Que son pulsos de corticoides, 10 o 30 miligramos por kilo, ¿sí? Que se da en 3 días consecutivos, y posteriormente se deja con una dosis de prednisona oral a 2 miligramos por kilo, ¿sí? Que se va descendiendo en forma progresiva hasta suspender entre la tercera y cuarta semana más o menos del inicio de la enfermedad. El síndrome de shock de Kawasaki, esta es una enfermedad, ¿sí? Una forma de manifestación del Kawasaki que es gravísimo, por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con pacientes que ingresan en la guardia por sepsis u otras manifestaciones clínicas graves, y se dice que tiene un paciente una manifestación rara, al menos uno de los siguientes criterios, ¿sí? Que tenga hipotensión sistólica, caída de la TA más de un 20% o signos de hipoperfusión. Y hasta un 5% de los pacientes con enfermedad de Kawasaki pueden debutar de esta forma, ¿sí? Lo que hace aún más difícil el diagnóstico y el reconocimiento de esta enfermedad, ¿sí? Los pacientes que tienen más riesgo de manifestarse con shock de Kawasaki son aquellos pacientes varones, ¿sí? Que tienen menos de 6 meses al inicio de la enfermedad o más de 10 años, que se presentan con un Kawasaki atípico o incompleto, perdón, ¿sí? O que presentan mayor compromiso gastrointestinal al inicio. Aquellos que tienen mayores alteraciones de laboratorio, con plaquetas más bajas, ¿sí? PCR altas, más anemia, hiponatremia, aumento de las transaminasas, pueden presentarse con coagulopatía por consumo, o la albúmina más bajita, ¿sí? Estos pacientes tienen mayor resistencia a la insulina, requieren de segundas dosis u otros tratamientos, como decíamos, corticoides o agentes biológicos, y generalmente son pacientes que tienen mayor riesgo de coronario, regurgitación mictial y disfunción miocárdica. Hay múltiples opciones de tratamiento que, como decimos, esto siempre queda a criterio del reumatólogo infantil. Y en cuanto al síndrome de activación macrofágica, esta es una complicación severa que vemos en pacientes con enfermedades reumáticas, es una urgencia reumatológica, y es un síndrome que se caracteriza por citopenia, disfunción orgánica, coagulopatía e inapropiada activación macrofágica. Esto siempre, digamos, hay que tener en cuenta, y hay pacientes, aunque es muy poco frecuente, ¿sí? Pero hay pacientes con enfermedad de Kawasaki que pueden presentar esta complicación severa. Se vio que los pacientes que presentan síndrome de activación macrofágica no presentan diferencias significativas en cuanto a las complicaciones cardíacas a largo plazo. Su reconocimiento temprano obviamente mejora el pronóstico, y el tratamiento inicial es iniciar corticoides endovenosos de forma urgente, ¿sí? Los pacientes que presentan mayor riesgo nuevamente son los pacientes que tienen sexo masculino, que presentan mayor edad al diagnóstico, sobre todo mayores de 10 años, y que presentan resistencia a la inmunoglobulina como tratamiento de primera línea. En cuanto al pronóstico, los pacientes que no desarrollan aneurisma en el primer mes generalmente retornan a su estado de salud previo y tienen muy buen pronóstico. En cuanto al seguimiento de 10 años de pacientes con dilatación coronaria transitoria, ¿sí? No se mostró que tengan riesgo de enfermedad coronaria o aterosclerosis prematura, y se aconseja siempre en estos pacientes controles cardiológicos quincenales o que incluyan evaluación de los factores de riesgo cardiovasculares. Y se vio que un 50 o 67% de los pacientes con aneurismas coronarios los resuelven generalmente entre el primero o el segundo año de la enfermedad. Otra cosa a tener en cuenta, que ya termino con esto porque no es el tema del que queríamos hablar, ¿sí? Pero no olvidarse que ahora con el tema de la pandemia, en marzo del 2020, ¿sí? En abril del 2020 se vio el primer caso de síndrome inflamatorio multisistémico en niños, ¿sí? A pesar de que ahora el COVID ya no es tan frecuente, ¿sí? Pero sigue habiendo presencia de COVID positivo, y por lo tanto podemos seguir encontrando pacientes que presenten esta enfermedad inflamatoria sistémica, y que es muy importante siempre ahora hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de Kawasaki, que por ahí es muy complicado, pero inicialmente por ahí tienen el mismo diagnóstico, tratamiento inicial, ¿sí? Por un lado, tener en cuenta que los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico en niños es más frecuente, sobre todo en pacientes un poquito más grandes, ¿sí? Entre 6 y 10 años,
que presentan incremento o tienen mayor frecuencia de compromiso gastrointestinal, ¿sí? Mayor frecuencia de compromiso miocárdico, ¿sí? O compromiso cardíaco, tienen laboratorios con ferritinas muy elevadas que pueden presentar leucopenia o linfopenia o inclusive trombocitopenia al diagnóstico, y que estos pacientes generalmente son a veces más graves, ¿sí? Y que inclusive pueden necesitar el uso de inotrópicos, vasopresores, a veces ventilación invasiva, ¿sí? O mayor uso de corticoides y drogas biológicas, pero que comparten muchísimos síntomas, ¿sí? Que también aparecen en el Kawasaki. Como decimos, el PIMS puede tener diferentes fenotipos de presentación, y dentro de esos, uno es el fenotipo Kawasaki, que comparte muchos síntomas en común. Bueno, se hizo un poco largo, sí, pero muchas gracias por su atención y obviamente estoy atenta a las preguntas. Paola, muy linda la charla, se escuchó todo y se vio todo perfecto, muy práctico, son dos temas bastante amplios, pero bueno, si bien no son tan frecuentes cuando aparecen, estamos todos pendientes de repasar qué hacer con los pacientes. No sé si alguien quiere preguntar, le habilitamos el micrófono, o si quieren preguntar por el chat. Acá uno de los residentes va a hacerte una preguntita. Dice. Bueno, sí, mi pregunta es sobre el Kawasaki atípico. Bien, cómo es el diagnóstico, porque no me quedó muy claro. Porque tenemos el completo con los criterios, el incompleto tiene criterios, pero el atípico queda ahí como en un gris, me parece, como que no tiene. ¿Cuál sería? En general nosotros llamamos Kawasaki y otra cosa. Sí, el Kawasaki atípico, ¿sí? Se denomina aquel Kawasaki que puede ser o completo o incompleto, ¿sí? Cumplir o no todos los criterios que aparecen, digamos, en los criterios de Euler, ¿sí? Que ustedes conocen, pero que además se manifiestan con manifestaciones atípicas, ¿sí? Atípico, que le llamamos un paciente que presenta todo este síndrome de activación macrofágica que decíamos, es un paciente que presenta un Kawasaki atípico y que uno lo obliga, digamos, a hacer un tratamiento más intensivo desde el principio, ¿sí? O aquellos pacientes que se presentan chocados, ¿sí? Con el shock, que también no es muy frecuente de encontrar, pero ahora con el tema del COVID y todo eso, como que fue más frecuente de ver pacientes que debutan con este fenotipo Kawasaki y que ingresan con shock, que ingresan a la terapia, ¿sí? Estos pacientes, o pacientes que presentan por ahí compromiso renal, que como les dije, por ahí no son lo más típico y frecuente de encontrar en Kawasaki, ¿sí? Pero son pacientes que por ahí uno tiene que prestarle más atención y hacer un tratamiento más intensivo, y por ahí pasarle gamma y corticoide al mismo tiempo y esas cosas. Pero es más que nada una clasificación, digamos, es para guiar más o menos el tratamiento. Bien. Te quería preguntar, Paola, el tema de la indicación de corticoides en la púrpura de Schoen-Henoch, para que repasemos, que nos quede grabado eso, porque por ahí es algo que nos genera mucha duda cuando aparecen estos pacientes, sobre todo los que tienen hemorragia digestiva baja, o a veces también hemos tenido que tienen vómitos y no le podemos incorporar el corticoide bioral. No sé qué aconsejan. No, realmente cuando la indicación de corticoides en púrpura de Schoen-Henoch está relegada, digamos, para los pacientes que tienen compromiso de órgano, por decirle un paciente que se presente con orquitis, ¿sí? Compromiso testicular, o un paciente que se manifieste que son rarísimos de encontrar, ¿sí? Pero a veces puede pasar, compromiso pulmonar, ¿sí? O compromiso, y sobre todo, lo que más frecuente por ahí que llega a la guardia, ¿sí? Que es el paciente con dolor abdominal muy intenso, y si ustedes ven que tiene, aparte del dolor abdominal, ¿sí? Sangrado intestinal, ¿sí? Con materia fecal con sangre, esa es una indicación para empezar con corticoides. Se ve por ahí muy frecuente, ¿sí? Que los pediatras a veces indicamos, ¿sí? Corticoides en pacientes que presentan mucho dolor articular, ¿sí? El dolor articular no es indicación de corticoide en estos pacientes con púrpura de Schoen-Henoch. Siempre que un paciente se manifieste con dolor articular, ¿sí? Se puede manejar tranquilamente con AINES, ibuprofeno, paracetamol, ¿sí? O naproxeno, ¿sí? Los pacientes evolucionan bastante bien con eso. Pero sí, ante un paciente sobre todo con dolor abdominal muy intenso, ¿sí? Y que presente sangrado intestinal, ¿sí? Ahí sí la indicación es de corticoides. Y obviamente siempre abierto los reumatólogos para que nos hagan la interconsulta.
Y bueno, en el caso de un paciente que se presente con vómitos, ¿sí? Si no tiene compromiso intestinal, ¿sí? Se puede manejar los vómitos como pues, se maneja con cualquier paciente, digamos, que presente vómito, ¿sí? Pero tampoco es indicación de pasar corticoide a un paciente que solo presente vómito, ¿sí? Bárbaro, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, creo que quedó claro y ahí está, en el chat no hay nada, así que muchas gracias, Paola. Perfecto. Con el resto los invitaremos en noviembre con las otras 2 charlas que nos quedan pendientes con la doctora Graciela Espada para poder completar el ciclo de charlas de reumatología. Muchas gracias, Paola, No, de y nada, por favor. estamos en contacto cualquier duda que tengamos. Sí, siempre a su disposición, obviamente. Gracias. Saludos a todos y gracias por la invitación. Sí.